en el episodio anterior de El Error. En una situación de riesgo político, pues ¿qué es lo que quiere el inversionista? Irse del país. Por eso estuvieron las reservas drenándose en la forma como se estaban yendo. Los tesobonos los emitió el gobierno federal, pero a corto plazo. Ya no quisieron renovar, es lo que se llama la deuda pública flotante. Ya no quisieron renovar los inversionistas por el temor. Solamente el 21 de diciembre intervenimos 4.500 millones de dólares. Estás hablando de aproximadamente el 44% de las reservas internacionales que tenía el país. En ese momento pues, nos dimos cuenta que pues, esto era insostenible. No fueron extranjeros los que fugaron los capitales, como se dijo entonces. Fueron fundamentalmente mexicanos. Pasaron la voz y la gente comenzó a comprar dólares hasta que vaciaron las arcas del Banco de México. Y esto motivó también pues, que, pues, ya sabemos, algunos inversionistas se beneficiaran pues, de una información privilegiada. Incluso la respuesta del presidente Zedillo fue a través de Luis Telles, que fue su jefe de asesores, fue que el presidente estaba descansando y que no podía ser molestado. Jaime Serrapuche sabía esa noche del 19 de diciembre que tendría que dejar el cargo. Cuando viene el cambio de sexenio, creo que el presidente Zedillo comete el error de no depreciar el tipo de cambio en ese momento. Ese fue el error de diciembre. Transitar de un modelo de banda cambiaria a otro de libre flotación en el precio de la moneda, sin que los nuevos operadores políticos tuvieran la experiencia interna y sobre todo la confianza exterior para realizar una operación tan complicada. The United States has a lot at stake in Mexico. De 1995 al 2000, 1.209.000 mexicanos emigraron solo a Estados Unidos. Técnicamente, todo el sistema bancario tronó automáticamente. Estalla, ¿no? Estalla Troya, y ahí es en donde se empieza a politizar mucho el tema del FOBAPROA. Cuando se enferma todo el sistema financiero,
El problema ya no es el sistema financiero, el problema es la economía y es el bienestar de la gente. Las empresas y las familias habían adquirido deudas muy importantes con la banca. El gobierno, para evitar la salida de capitales, empieza a subir las tasas de interés. Evidentemente suben también para aquellos que piden préstamos. Y llega el momento en que la gente no puede pagar. Los bancos estaban en una situación de debilidad. Quedó claro que los bancos en manos del gobierno pues no estaban operando adecuadamente. Y no solamente fue un proceso inducido, sino que fue un proceso en el que también se compraron estos bancos sin tener el dinero disponible para hacerlo. La Constitución obliga, en el caso de ventas de activos del sector público, vendérselos al mejor postor, no al más calificado. Punto. Una parte era capital y una parte, en ocasiones, eran créditos que esa institución u otras les daban para comprar las instituciones. Los bancos que nos entregaron, muchos de ellos tenían carteras no productivas o carteras vencidas muy altas. Se tuvo que implementar el famoso FOBAPROA. No están los nombres, pero sí los montos y los créditos que fueron transferidos al FOBAPROA por cantidades realmente muy grandes. Por privacidad y secrecía, el comité de auditoría, que estaba integrado por 6 diputados, adoptamos la palabra de honor de depositar esos nombres Casualmente le dieron ganas en ese momento de ir al baño. El diputado José Paoli Bolio se ausentó y eso derivó en que México el gobierno asumiera la deuda de la banca. Se han hablado de muchos excesos del FOBAPROA, ¿no?, que se terminó beneficiando a los socios. El rescate bancario, que ha costado alrededor del 20% del PIB, es un rescate que aún no acabamos de pagar. FOBAPROA, el rescate de los bancos, hipoteca a 3 generaciones de mexicanos. El país estaba financieramente en ruinas. La crisis desatada en diciembre de 1994 se generalizó como reguero de pólvora entre la gente. No había dinero, no había empleos, la economía se paralizó. Pero no las deudas, que de la noche a la mañana se duplicaban o triplicaban por las tasas de interés. Ya no había manera de sostener ese tipo de cambio con ese nivel de reservas internacionales, porque además tenías una emisión de tesobonos de aproximadamente 29,000 millones de dólares, que si bien pagabas en pesos, lo que los inversionistas hacían, les entregaban sus pesos y se volteaban al mercado cambiario a comprar dólares. En diciembre entonces tenemos 2 bombas que están estallando al mismo tiempo, o más bien que una estalla y es al estallar la bomba macroeconómica, esta de la devaluación del tipo de cambio, se traslada inmediatamente al problema bancario. Las empresas y las familias habían adquirido deudas muy importantes con la banca después de la reprivatización de 1992 y todas esas deudas estaban contratadas en lo que llamamos tasas variables, es decir, tasas que se ajustan a las condiciones del mercado de acuerdo a la inflación y al riesgo de pago. Cuando viene la devaluación de 1994, el gobierno, para evitar la salida de capitales, empieza a subir las tasas de interés. Es decir, para hacer atractivo
que el dinero del exterior o el mismo del interior se quedara en el país. Y cuando suben los intereses para aquellos que ahorran, evidentemente suben también para aquellos que piden préstamos. Y llega el momento en que la gente no puede pagar. ¿Por qué cayó la banca al borde de la bancarrota? Porque el ciclo se truncó. Básicamente, el trabajo de un banco es resguardar el dinero de los ahorradores. Reúne el de muchos y lo invierte otorgándolo como crédito a quien lo necesite. El deudor paga una tasa de interés durante todo el tiempo hasta que liquida el préstamo. De esa manera, además de obtener ganancias, el banco puede devolver su dinero a los ahorradores también con un rendimiento. Como las tasas de interés volvieron impagables muchos créditos, había deudores perdiendo su patrimonio y ahorradores en riesgo de no recuperar su capital. Los bancos, desde el momento en que comenzaron a tener esas enormes carteras vencidas porque la gente no las podía pagar, no era que no quisieran, es que no las podía pagar, pues comenzaron a tener necesidad de enormes reservas y prácticamente no tener utilidades. Entonces, eso fue lo que ocasionó que la gente dijera, bueno, ¿cómo voy a invertir en un banco si no me puede producir un rendimiento adecuado? Y ahí es en donde viene entonces la necesidad de pensar en un rescate bancario, que tiene otro tipo de complejidad, pero ahí es en donde se desata la necesidad de rescatar al sistema bancario. Se tuvo que implementar el famoso FOBAPROA, que fue pues un apoyo, digamos, para tratar de sacar adelante a muchos deudores. Si a la gente que le prestas el dinero no te lo paga, pues cuando te tienes que voltear con la gente que te prestó ese dinero, le tienes que pagar. Y si el capital no es suficiente, tienes un problema. Entonces, lo que buscaba el FOBAPROA era hacer una especie de seguro. Es decir, había que rescatar a los ahorradores o a los bancos. ¿En qué consiste el rescate bancario? Bueno, que el gobierno asume como propios los créditos más difíciles, los que tienen menos posibilidades de pago. Pero curiosamente, en alguna ocasión, Jesús Silva Gerso, que había sido secretario de Hacienda, él decía que si el gobierno hubiera colocado una mesa en el Zócalo con una inmensa masa de recursos y le hubiera pagado a cada uno de los señores que tenían dinero en el banco, hubiera sido mejor. Hubiera sido mejor, le hubiera sido menos dinero al gobierno. Entonces, ¿por qué era tan importante rescatar también a los bancos? La clave estaba en los compromisos internacionales de México. En el Tratado de Libre Comercio estaba establecido que si el sistema bancario pasaba en su mayoría a manos gubernamentales, eso podría haber dado causa a que americanos o canadienses dieran por terminado el Tratado de Libre Comercio. Y realmente en medio de una crisis, una salida importantísima para nuestro país era potencializar el Tratado de Libre Comercio. La banca mexicana había sido propiedad del gobierno desde septiembre de 1982. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. El problema con los bancos no era nueva, ya era anterior. De hecho, el problema con los bancos se remonta a 1982, cuando el expresidente López Portillo, ante una situación muy similar en que el país se quedó sin reservas, se quedó sin fichas, dijo López Portillo, y se generó una crisis financiera internacional, pues López Portillo responde o encuentra como posible solución la expropiación, la estatización de los bancos. Eso es en 1982. Sin embargo, pues a lo largo de 1982 a 1990, pues quedó claro que los bancos en manos del gobierno pues no estaban operando adecuadamente.
El gobierno de Carlos Salinas dispuso que los bancos volvieran a manos privadas. Antes de arrancar con el proceso de venta en 1990, creó el FOBAPROA. El siglema significaba Fondo Bancario de Protección al Ahorro, un fideicomiso en que los bancos hacían aportaciones regulares. El Banco de México servía como fiduciario, la Secretaría de Hacienda como reguladora y la Comisión Nacional Bancaria como supervisora. Básicamente era un seguro. En caso de que alguno de los bancos atravesara por alguna crisis, el FOBAPROA respaldaría que los ahorradores e inversionistas no perdieran su dinero. Que los bancos fueran contribuyendo una cierta cantidad de dinero de manera mensual, de manera anual, y esa cantidad de dinero pudiera utilizarse en dinero de los propios bancos para que si algún banco tenía algún descalabro, ese dinero se pudiera utilizar para sacar adelante ese banco. La reglamentación establecía originalmente que si alguno requería apoyo del fondo, debía garantizar el pago con acciones, es decir, con títulos de propiedad del banco. Pero al final de cuentas me parece que el FOBAPRO también ayudó a los endeudados, ¿verdad? Y a los ahorradores también, porque hay que recordar que pues, los propios ahorros se podrían haber visto afectados, ¿verdad? Que fue lo que se trató de evitar, que los ahorradores pues, no se vieran afectados más allá de la quiebra de las instituciones financieras, de los bancos. Ese mismo año se integró el Comité de Desincorporación Bancaria, encabezado por el entonces subsecretario de Hacienda y Crédito Público Guillermo Ortiz Martínez. Para 1991 inició el proceso que duró 1 año y medio. Se privatizaron 18 bancos. Privatizaciones, ingresos de una sola vez, reducción de deuda. El gobierno podía entonces tener menos competencia en los mercados y entonces habría más recursos para el sector privado, por un lado, y por otro lado podía el gobierno tener más recursos para el gasto verdaderamente social. Queríamos abrir la economía. ¿Cómo puedes abrir la economía con la banca estatizada? La evaluación que hace el informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario, que presentó años después la Auditoría Superior de la Federación, concluye que hubo muchas deficiencias previas que no se observaron. Con la nacionalización de 1982, no llegó una estructura normativa para asegurar sanas prácticas bancarias. Y entonces las capacidades de supervisión y las mismas personas que estaban en la Comisión Nacional Bancaria se fueron perdiendo a lo largo de los años en que la banca estuvo en manos del Estado. Normal. La gente prefirió irse a las casas de bolsa o se prefirió ir a otros órganos financieros dentro y fuera del país y, por decir así, se desbarató la capacidad de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria. Tampoco se consolidó un sistema de garantías efectivas para el otorgamiento de créditos, prevalecía la cultura del no pago y los bancos no tenían alicientes para la competencia. La privatización de la banca fue un proceso que si bien era correcto conceptualmente, privatizar los bancos estatales, sin embargo su ejecución fue lamentable. En la privatización, el cambio estructural financiero se hizo bajo un sistema de supervisión ineficiente, principalmente en la medición de los riesgos crediticios en que estaban incurriendo las instituciones de banca múltiple. Las normas contables anacrónicas y la falta de transparencia de la información dificultaban conocer su verdadera situación financiera. Basta recordar, dice el informe, que la cartera vencida solo registraba el número de pagos atrasados y no el saldo total de los créditos. Además, existía una larga tradición del gobierno de proteger todos los pasivos de la banca, lo que no fomentaba la disciplina y la competencia de mercado. Realmente en la privatización bancaria no pudimos analizar las carteras de los bancos que compramos. Y entonces eso provocó que muchas de las carteras vinieran con serios problemas y con carteras vencidas altas. Esto se pudo corregir con el FOBAPROA. En el caso de Vital, por ejemplo, más del 90% de la cartera que nosotros le dimos al FOBAPROA provenía de las administraciones anteriores. El problema de cartera se hizo todavía más grande por la manera en que los bancos fueron privatizados, el criterio del mejor postor. ¿Por qué el mejor postor? Primero, porque la Constitución así lo dice, así de sencillo, ahí no hay para dónde hacerse. La Constitución obliga, en el caso
de ventas de activos del sector público, vendérselos al mejor postor, no al más calificado. Punto. Uno de los factores que se tomó en cuenta fue el precio. Y los nuevos banqueros pagaron un precio alto por las instituciones, más de dos veces el valor en libros. El precio por la venta de los 18 bancos representó un promedio de 3 veces su valor en libros y 15 veces la relación precio-utilidad, lo que refleja la solvencia de las instituciones desincorporadas. La experiencia y conocimiento en el servicio de banca y crédito de los postulantes no se consideraron prioritarios de acuerdo con el informe oficial. El gobierno indujo a algunos compradores, a los pocos compradores que había mexicanos, a comprar, a adquirir algunos bancos en particular, especialmente los bancos más grandes. En ese escenario, bueno, pues muchos de los banqueros se inconformaron. Uno de ellos, por ejemplo, fue Manuel Espinosa Iglesias, que él quería recuperar Bancomer. Entonces, bueno, por alguna circunstancia no lo dejaron pasar. Él decía que fue una trampa del gobierno. Bueno, llegó el momento en que en mi columna mandó una vez una carta a Manuel Espinosa Iglesias hablando de su versión sobre el asunto. Yo la publico. Al día siguiente mando una carta a Guillermo Ortiz, yo la publico. Y durante una semana, así fue, cada uno diciendo sus propias razones. Una de las primeras cosas que hice fue pedir una reunión con el presidente Salinas. El presidente me dijo, me da mucho gusto que estés pensando en regresar a la banca, porque tú representas pues a la banca tradicional, pero sí quiero decirte una cosa, puedes optar por cualquier banco menos Banco Nacional. El argumento que en boca del licenciado Salinas, así y lo tengo grabado, es que no era una restauración. Es decir, la expropiación de la banca del 82 no iba a ser ahora restaurada, permitiéndole a los antiguos dueños comprar el banco que habían tenido. De cualquier manera, los grandes montos que se estaban ofreciendo en las subastas hicieron que la mayoría de los banqueros tradicionales se autodescartaran. Sabían que el valor real era mucho menor, pero quienes se quedaron con los bancos aumentaron todavía más el problema. En su mayoría los banqueros nuevos eran cazabolseros. De banca no sabían nada. Y no solamente fue un proceso inducido, sino que fue un proceso en el que también se compraron estos bancos sin tener el dinero disponible para hacerlo. El propio gobierno concedió créditos para comprar los bancos o se hizo de la vista gorda para que los propios bancos comerciales dieran créditos a quienes querían ser accionistas de estos nuevos bancos privatizados. Pues obviamente cuando se permitió de alguna manera la compra apalancada de alguna de estas instituciones financieras, que obviamente generaba ciertos incentivos que no eran los óptimos, una parte era capital y una parte en ocasiones eran créditos que esa institución u otras les daban para comprar las instituciones. Muchos nuevos dueños no estaban inyectando dinero fresco al sistema financiero. Le debían su banco a su propio banco. A esos se les llamaba créditos relacionados. El problema de eso es que al momento de ser deuda y no ser capital, pues tenías que forzar un poco la maquinaria de los bancos para prestar más y tratar de generar un mejor margen para poder pagar esos créditos. Y eso originaba una cartera de crédito que probablemente no era de la calidad óptima y que era más vulnerable para el desarrollo de los bancos. Todo ese exceso no era ilegal. Podía hacerse porque no había regulación alguna que pusiera orden. La Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, que ha sido una tradición, desafortunadamente, su esquema de fiscalización preventiva totalmente relajada, por no decir negligente e inexcusablemente indolente. Pues no era difícil percatarse de que si venía un movimiento devaluatorio, pues muchas de esas instituciones iban a tener problemas y bueno, ya sabemos que al final de cuentas, pues muchas de esas instituciones tuvieron que ser rescatadas, algunas de ellas cerradas, intervenidas,
para que pues, al final de cuentas no se viera afectado el sistema de pagos del país. De hecho, si recordamos, ya en 93 se había dado la intervención de 3 bancos, de 3 instituciones, Unión, Cremi y posteriormente Banco Obrero. O sea, ya los bancos estaban en una situación de debilidad, donde obviamente una elevación de las tasas de interés de manera muy brusca o una depreciación del tipo de cambio de manera muy brusca, pues ponía en fragilidad los balances de las instituciones financieras. ¿Sabe usted cómo se hizo el mayor fraude en la historia de México? Muy fácil. En plena crisis económica del 94-95, los banqueros metieron a la panza del FOBAPROA muchos créditos irregulares e ilegales. El FOBAPROA fue un fraude, eso es indiscutible. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Entre préstamos, autopréstamos, créditos amigos, familiares y socios, los banqueros metieron todo cuanto pudieron. ¿Y para qué? Para que le pasaran la factura a los ciudadanos. Se dieron algunos casos de escándalo. Nuevos propietarios de bancos que prestaron o se autoprestaron sin las garantías mínimas, entre ellos Ángel Isidoro Rodríguez, Jorge Lankenau Rocha y Carlos Cabal Peniche, desfalcaron a las instituciones que habían adquirido y endosaron esos desfalcos al rescate bancario. El caso más emblemático, Carlos Cabal Peniche, 14 juicios. Todos los juicios los salvó. El señor quedó como Blanquita Paloma después de haber sido del país. ¿Pero por qué libró los juicios? No porque el fondo de la resolución haya dicho el señor era inocente, no. Simple y sencillamente porque había errores en los juicios. ¿De qué tamaño? Hay uno monstruoso. El juez dice que en el momento en que la Procuraduría Fiscal de la Federación presenta la querella en contra de Carlos Cabal, por lo menos ese capítulo, bueno, pues el señor procurador no se identificó plenamente. ¿Cuál es la identificación? No una credencial, tenía que haber llevado el nombramiento que le dio el presidente de la República. Como no lo llevó, entonces el proceso está mal y el señor queda libre de ese cargo. De ese tamaño hemos llegado. Pues al final de cuentas, bueno, pues se han hablado de muchos excesos del FOBAPROA, ¿no? Que se terminó beneficiando a los socios. Pues sí, yo creo que hay muchos casos que se pueden documentar de esa época, de, pues, digamos, decisiones un poco veleidosas, selectivas, de rescate de algunas instituciones y de dejar morir a otras. Pero la falta de experiencia de los nuevos banqueros, los créditos relacionados, la excesiva facilidad para otorgar préstamos y los fraudes no son todos los ingredientes de esta receta para el desastre. Los bancos ya tenían problemas desde antes de su privatización. Los bancos que nos entregaron, muchos de ellos tenían carteras no productivas o carteras vencidas muy altas. Afortunadamente, y aunque firmamos contratos en los cuales el gobierno o la Secretaría de Hacienda estaría dispuesto a recibir esas carteras, no fue así. Nos tuvimos que tragar los malos créditos y la consecuencia fue que vino el FOBAPROA y en el FOBAPROA, en el caso de nuestro banco, más del 90% de la cartera vencida era de las administraciones anteriores, no de la nuestra. Un banco, sabemos, es la cartera y es el prestigio del banco. Entonces, la calidad de la cartera la determinaba la propia Secretaría de Hacienda y decía, por ejemplo, tal banco tiene tantos millones de pesos en cartera A, o sea, muy buena, otra tanto en B, tanto en C, tanto en D. Y con base en eso se calculaba el valor del banco. Ahora bien, al no poder ver la cartera en detalle, había una cláusula en el contrato que decía que una vez que hubiera un ganador, después podría revisarse la cartera al detalle y entonces hacer los ajustes que fueran necesarios. Esa cláusula fue muy importante, pero sin embargo se honró muy poco. La banca de desarrollo se enfocó en otros mercados. Lo que hace el presidente Carlos Salinas de Gortari es tratar de reforzar el espíritu de cooperación de los bancos. Abre el escenario de Nacional Financiera para lo que sería más que un banco de desarrollo, un banco popular.
abre el escenario para que entren, por ejemplo, uniones de crédito, las capitalizaba Nacional Financiera, empresas de factoraje, es decir, me das tus documentos de cobro y yo te doy un préstamo. Todo eso se fue creando, pero a través de la banca de desarrollo, a través de Nacional Financiera. Pero también hubo excesos. A partir de 1991, el crecimiento de la cartera de la banca de desarrollo también se volvió insostenible. Incluso antes de la crisis de 1995, su situación la llevó a una etapa de saneamiento que se extendió por varios años. El Banco Nacional de Comercio Exterior también tenía algunas dificultades. Había créditos también. Hay uno para el World Trade Center de $35 millones que tampoco nunca se pagó. De ahí que el gobierno asumiera prácticamente la totalidad del capital del World Trade Center. Muchas situaciones estaban de ese tipo y entonces, bueno, pues los bancos estaban francamente en una situación difícil. Y en esas circunstancias estalló la crisis. El FOBAPROA era reciente y por lo tanto tenía pocos fondos que además ya habían tenido que usarse. En la segunda mitad de 1994, ese fideicomiso agotó sus recursos para actuar en el rescate de dos bancos, el Banco Unión y Banpaís, que incurrieron en algunas malas prácticas. El FOBAPROA prácticamente no tenía recursos, pero tampoco era un instrumento apropiado para una crisis de esa magnitud. Simplemente el gobierno tomó lo que tenía a la mano. Técnicamente, todo el sistema bancario tronó automáticamente. Por eso, el tema del rescate del sistema bancario, los programas de compra de cartera y el programa de saneamiento que empezó en 1995, con una situación adicional muy importante. Estando en tal situación el país, tuvieron que pedir prestado al gobierno americano para poder prácticamente fondear a los bancos nuevos préstamos para poder subsistir y no caer en la no devolución de las inversiones y depósitos de los usuarios. Las tasas de interés se dispararon, incluso hasta tocar el 110%. Mucho del desenfreno crediticio se convirtió en cartera vencida, deudas impagables. El mecanismo del FOBAPROA tuvo topes y reglas en un principio, pero en la vorágine se volvió un caos. Absorbió créditos relacionados, otros de personas y entidades que habrían podido pagarlos y carteras de bancos que no estaban tan descapitalizados. Los nombres no se hicieron públicos, se mantuvieron bajo el manto de una ley que defendía a capa y espada el secreto bancario. Para poderle inyectar dinero al banco y que el banco no se quedara insolvente. Ese fue el tema. Entonces, le daba dinero al banco, pero no le daba dinero en efectivo. No tenía el gobierno dinero en efectivo. Le tenía que dar lo que sería un pagaré, era deuda contingente. Le firmaba un pagaré y el balance del banco ya se empezaba a enderezar. Este es uno de esos muchos pagarés. Fechados el 30 de septiembre de 1995, el Banco de México se obligaba a pagar al entonces Banco del Atlántico 2.501.675.559 pesos, además con intereses capitalizables trimestralmente. En las firmas aparecen los delegados fiduciarios del Banco de México y como aval, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una solución temporal ante la falta de dinero en efectivo, pero también una violación a la propia Constitución. La Constitución dice que ninguna deuda pública puede ser tal si no es aprobada por el Congreso. El argumento era que no había otra alternativa. Era eso o que los ahorradores no recuperaran su dinero y se colapsara todo el sistema de pagos del país. Se endeudó porque emitió pagarés, el FOBAPROA, a favor del 13 bancos que entraron en un programa de saneamiento y los otros 5 bancos, los grandes bancos, al programa de compra de cartera y emitió pagarés sin autorización del Congreso
Lo que sucede es que el Zedillo, en los primeros 3 años de su gobierno, del 95, 96, 97, que todavía tenía mayoría en el Congreso, la pierde esa mayoría por primera vez. Y después de haber perdido las elecciones, manda al Congreso el decreto por el cual se autoriza esta deuda de los pagarés, 500 y pico mil millones de pesos, para hacer deuda pública. Y lo mete en un transitorio en la ley. Y entonces se dan cuenta de que viene un transitorio y pues olvídense, estalla, ¿no? Estalla Troya, y ahí es en donde se empieza a politizar mucho el tema de FOBAPROA. El presidente Zedillo envió la iniciativa al Congreso el 31 de marzo de 1998. Buscaba transformar en deuda pública los créditos bancarios asumidos por el FOBAPROA, el escándalo. Y como ya éramos mayoría la oposición, evidentemente el primer reclamo fue: ¿cómo nos vienes a pedir el reconocimiento que te lo aprobemos de esa deuda pública si nunca obtuviste autorización? Es más, estuvimos a punto de llevar a juicio político a Guillermo Ortiz, porque él fue el que suscribió. La demanda de juicio político no prosperó, dado que la oposición era mayoría, pero no absoluta. Lo que sí hicieron fue contratar a un auditor externo para que revisara las condiciones de ese primer rescate. Yo presidía la comisión de auditoría a todo el esquema de los bancos y de los propios, la cartera de compra, apoyado por la Contaduría Mayor de Hacienda, y contratamos a un auditor externo, McNamee, y finalmente no le reconocimos de esos 455,000 y tantos millones, el equivalente a 25,000 millones de deuda. Y ya cuando hicimos la auditoría nos percatamos de que era cartera chatarra, inservible, ni había expedientes que ni estaban integrados de los documentos, de las hipotecas, ni escritura, ni nada. Entonces, por eso se rechazaron esa cartera. Y ahí, evidentemente, se rechazó de lo que nos quería que reconociéramos esa deuda pública. Pero si había tantos llamados créditos chatarra, ¿por qué solo 25,000 de 455,000 millones no fueron reconocidos? El señor Maki presenta su reporte y dice cuánto hay de créditos de esos que están en la bolsa ahora sí que en la panza de FOBAPROA, cuántos eran créditos reportables, cuántos eran de plano no reportables. Los créditos reportables eran los que no cumplían con las especificaciones y requisitos para ser partes del rescate. Es decir, el banco tenía que cobrarlos o hacerse cargo de esas pérdidas, no pasarlos al FOBAPROA. Pero se toparon con una sorpresa. Esos créditos reportables, la mayoría no eran créditos reportables de los bancos que sobrevivieron, sino eran de los bancos que ya habían muerto. Y entonces, pues ya no había nada que hacer, para empezar. O sea, ahí sí ya caput, ¿no? No había manera de recuperar. Cuando viene la auditoría de McKay, cuyo informe se entrega a la Cámara de Diputados, bueno, ahí se determinan cuáles son las reglas para que se pueda rescatar un banco. Y curiosamente ese informe está mutilado, tiene 2 hojas que se le quitaron. ¿Y qué es lo que decían esas 2 hojas? Bueno, lo que decían era que había 2 bancos, los más grandes en ese momento del país, lo siguen siendo actualmente, que no reunían las condiciones. Es decir, independientemente de si tenían una cartera vencida pesada o no, lo cierto es que tenían el suficiente capital para poder enfrentar el quebranto. Los desacuerdos eran cosa de todos los días. Errores de operación, decisiones tomadas por presiones de los involucrados. Banamex, por ejemplo, que estaba bien capitalizado y cuando vio que Bancomer había logrado venderle cartera hipotecaria al FOBAPROA, al 2x1, que fue un invento de Bancomer, Banamex levantó la mano y dijo, oye, yo ¿por qué no?
¿no? Yo también tengo los problemas. Es más, la mayor parte del dinero que tú tienes en Fobaproa son de las cuotas de Banamex. Estás ayudando a todos mis competidores, menos a mí. Aún con todo eso, había que hacer algo. Los pagarés ya estaban ahí, ya eran deuda. Había carteras vencidas que ya estaban marcadas como irrecuperables. Los bancos estaban descapitalizados. Era la única solución. La votación decisiva, la histórica, la que determinaría que fueran los contribuyentes quienes pagaran el costo del quebranto financiero, llegó el 12 de diciembre de 1998. Ese día, el Palacio Legislativo de San Lázaro estaba fuertemente custodiado y frente a toda esa seguridad, protestas enardecidas. 325 diputados votaron a favor. Eran del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y una independiente. En contra, 159 del Partido de la Revolución Democrática, el del Trabajo, el Ecologista, 11 panistas, 7 priistas y 5 independientes. Eso se leyó como un signo de divisiones importantes entre las fuerzas políticas con mayor peso. Esa votación efectivamente ocurrió. Es uno de los hechos más relevantes que se dio en el transcurso de la administración del presidente Zedillo, porque en el fondo, si esa votación no hubiera sido favorable a tomar la deuda pública, el sistema bancario hubiera caído nuevamente en una crisis porque simplemente sus activos no hubieran tenido ningún tipo de respaldo. Los recursos fiscales se tienen que utilizar porque cuando se enferma todo el sistema financiero, el problema ya no es el sistema financiero, el problema es la economía y es el bienestar de la gente. Al paso de los meses, el tema no pasó al segundo plano en el Congreso. Siguieron votándose iniciativas. En 1999 sucedió algo hasta entonces muy inusual. El presidente de la Cámara de Diputados era miembro de un partido de oposición, el panista Francisco José Paoli Bolio. El 28 de diciembre, una nueva discusión decidiría una reducción importante al dinero del rescate bancario. La votación fue tan cerrada que el voto decisivo sería justamente el del presidente de la Cámara. Justamente uno de los diputados panistas que podía haber inclinado la balanza, casualmente le dieron ganas en ese momento de ir al baño. El diputado José Paoli Bolio se ausentó y eso derivó en que México asumiera, el gobierno asumiera la deuda de la banca. Hay que tomar en cuenta que las regulaciones también son aprobadas por el Poder Legislativo. Y aquí es claro, no en esa crisis, sino durante mucho tiempo, que dentro del Poder Legislativo no ha habido tampoco la suficiente conocimiento, la voluntad o la capacidad, en síntesis, para ejercer un contrapeso ante una situación de crisis de las finanzas públicas. El problema de fondo es una falta de capacidad para equilibrar las finanzas públicas y evitar que se gaste más de lo que se ingresa. El malestar era generalizado. La gente de a pie en las calles sabía que se estaba rescatando al sistema bancario, que eso costaría miles de millones, que sería una deuda que pagarían varias generaciones, pero no sabía de quiénes estaban rescatando. No tenía nombres, no veía rostros. El asunto está en que hay mucha opacidad en eso, ¿no? No hay una información muy clara. El Congreso hizo una auditoría que se encargó a un especialista canadiense llamado Michael Mackey, que cuando la entregó eran puras claves, no había ni un solo nombre, eran claves. No están los nombres, pero sí los montos y los créditos que fueron transferidos al Fobaproa por cantidades realmente muy grandes. No debieron estar ahí. El sentido del Fobaproa es proteger a los ahorradores, no pagar las deudas de quienes pidieron prestado y aprovecharon la coyuntura para no pagar. ¿Por qué no se dieron a conocer los nombres? Por ley, el secreto bancario. Por privacidad y secrecía, el comité de auditoría, que estaba integrado por 6 diputados, adoptamos
la palabra de honor de depositar esos nombres y yo no revelé esos nombres. Incluso hasta tuvo problema el presidente Fox en su campaña de que yo le di, digamos, el sobre cerrado donde venían los nombres, pero no le di la clave. El FOBAPROA. A mí me parece que es indispensable que el FOBAPROA se aclare. Por esto, de nuestra parte, hemos decidido, los diputados de Acción Nacional y los diputados del Verde Ecologista, el traer aquí para que frente a toda la nación entreguemos aquí a Ricardo Rocha para que si se juntan los otros 3 números clave para entrar a las listas del FOBAPROA se pueda realizar. Estas 2 llaves de entrada al FOBAPROA no se las entrego a Cuauhtémoc porque no se las vaya a pasar a Francisco y después se nos pierdan en el camino. Perdón. Entonces las voy a poner aquí en depósito contigo. Son las claves para entrar a las listas del FOBAPROA. Y cuando él en el primer debate lo dice y lo anuncia, pues finalmente pues no había la clave. Y al día siguiente el que recibió el reproche fui yo. Días después, el entonces diputado del PRD, Alfonso Ramírez Cuellar, dio a conocer listas y datos parciales. Lo mismo hacían otros miembros del partido cuando salía el tema en la discusión política. Andrés Manuel López Obrador le estuvo sacando mucha taja política, sacaba, pues digamos, datos aislados, y que cuando se ven aislados uno podría decir, bueno, por ejemplo, ¿por qué a Juan, a tal empresa o a tal banco le compras este activo en 50 cuando el mercado lo hubiera pagado por 20? Pues es que es justamente, si no le doy 50, pues ¿de qué lo estoy ayudando? O sea, si se trata de darle exactamente lo que le da el mercado, pues mejor que se lo dé el mercado. No sé si me explico. Si no, pues no es apoyo, no es rescate. El costo de la crisis fue alto para las empresas, las familias y las personas. Mucho de él seguiremos pagando por muchos años. En total, 1.326.000 millones de pesos, el 18.04% del tamaño de toda la economía mexicana. De todo ese dinero, el 94.1%, 1.248.000 millones, salen de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Quizás por eso, en un momento dado, la gente pues, tuvo mayor irritación, porque el dinero arriesgado era muchísimo dinero. Era una parte importantísima del presupuesto para 20, 30 años hacia adelante. Cuando hablamos actualmente de que el presupuesto está muy atado, de que no hay margen de maniobra del gobierno, es justamente por ese tipo de cosas. Una de ellas es el FOBAPROA. El propio Congreso lo reconoce. Este documento del Senado de la República es una evaluación de la política económica de esos años. Analiza su repercusión en la banca, la deuda pública y el bajo desarrollo del país. Aprobar la solicitud sedillista implicaba asumir como deuda pública directa del gobierno mexicano los fondos que se habían desviado de los recursos públicos para el rescate de los bancos privados y olvidarse de investigar las operaciones del FOBAPROA. El rescate bancario, que ha costado alrededor del 20% del PIB, es un rescate que aún no acabamos de pagar. Es decir, desde 1995 a la fecha, todavía estamos pagando este rescate bancario. Cada año destinamos en el presupuesto más o menos entre 20 y 30 mil millones de pesos a pagar intereses de ese rescate. ¿Qué implica para los mexicanos? Bueno, implica menos crecimiento, implica menos empleos, implica salarios reales que crecen a una menor velocidad. ¿Para cuántas escuelas alcanzan 30 mil millones de pesos al año? ¿Para cuántas carreteras? ¿Para el desarrollo social en cuántas comunidades? De los bancos que tuvieron problemas en esa crisis, 6 fueron intervenidos gerencialmente por irregularidades detectadas en su operación, ya sea por administración deficiente
o por acciones fraudulentas. Todas fueron saneadas y vendidas a otros bancos, o bien liquidadas, vendiendo únicamente sus redes sucursales. Otros 9 bancos fueron saneados para que continuaran en operación e hicieran frente a sus obligaciones garantizadas. Al final, la mayoría de las instituciones bancarias mexicanas quedaron en manos de nuevos propietarios, en su mayoría grupos financieros extranjeros. El error. Ficción, miedo, debacle.